Pues muy buenas tardes a todos. Ya me presentaron. Mi nombre es Emiliano Manuel Ruiz. Soy médico pasante de Servicio Social en el módulo de Santa Cecilia, módulo 6. Hoy, 2 de junio del 2026, les voy a exponer acerca de la infección del virus del papiloma humano. Necesito que pongan mucha atención porque, como lo dijo también aquí nuestro compañero, es muy importante, es de carácter mundial, porque se presenta en más del 97% de la población y más adelante voy a explicar por qué. Primero, a manera de introducción, vamos a definirlo. El virus del papiloma humano, válgame la redundancia, es un virus, por si no había quedado claro. Se transmite principalmente por contacto sexual en un 97.7%. Es tan común que la mayoría de las mujeres lo contraerá en algún punto de su vida, ¿de acuerdo? Mujeres y hombres. Esto es muy importante, no es una patología únicamente de mujeres. Ahora, otra cosa, el virus del papiloma humano no es sinónimo de promiscuidad, porque muchas de este tipo de infecciones se relacionan más que nada con la promiscuidad sexual y las múltiples parejas sexuales. No es sinónimo. Si bien está relacionado y una persona promiscua puede contraer este tipo de infecciones, no siempre, ¿no? ¿Por qué? Porque les dije, más del 95% de la población lo va a tener y más adelante voy a explicar por qué. Ahora, se han identificado alrededor de 200 tipos diferentes de este virus. Pero la diferencia aquí es que vamos a tener algunos de estos tipos de virus de alto riesgo y de bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia? Los de alto riesgo, nuestra principal preocupación es que van a desarrollar o en su estado final van a desarrollar cáncer cervicouterino en primera instancia. Es el primer tipo de cáncer o el más conocido. Por eso se conoce este virus, por el cáncer cervicouterino. Ahora, los de bajo riesgo, en este caso se mencionan 6 y 16. Son los que van a producir lesiones más benignas, como las verrugas genitales externas, que son las que nosotros vemos. Ahora, prevención del cáncer y factores de riesgo. Una persona puede llegar a desarrollar cáncer cervicouterino, vamos a hablar específicamente de esto, cuando tiene inicio de vida sexual activa a temprana edad. Siguiente, primer parto antes de los 20 años. Siguiente, multiparidad. ¿Qué significa eso? Que tengan más de un hijo. Siguiente, anticonceptivos hormonales por más de 10 años, infecciones de transmisión sexual recurrentes, múltiples parejas sexuales, un antecedente previo ya de algún diagnóstico del virus del papiloma humano en cualquiera de sus variantes, conductas sexuales de riesgo, que la persona fume, que la persona tome, enfermedades crónico-degenerativas como las más frecuentes, diabetes, hipertensión arterial, son factores de riesgo también, inmunosupresoras, como pacientes con VIH, pacientes oncológicos que ya tienen algún diagnóstico de cáncer, anemia, desnutrición o tener el antecedente muy importante, y quiero que se queden con esto, nunca haberse realizado ningún Papanicolau o lo que vendría siendo citología cervical. ¿De acuerdo? Los tipos de cáncer. Este virus del papiloma humano, depende de la zona en la que tenga contacto, puede desarrollar cáncer en distintas zonas. Ya les dije, la más frecuente y la que más conocemos es el cuello del útero, ¿de acuerdo? O el cervix también se le llama. Pero también puede presentarse en ano, vagina, también en pene, vulva, orofaringe y también en la cavidad oral, y depende del tipo de prácticas sexuales que se estén desarrollando. Ahora, ya les dije, la manera de transmisión en un 97% de los casos es por contacto sexual, a través de prácticas diversas, ya sea genital, mano genital, oro genital en las prácticas de sexo oral, ano genital o objeto genital también. Se contaminan los pacientes al iniciar relaciones sexuales, ya les dije, sí, la mayor parte, más del 95%, puede llegar en un porcentaje de hasta 85%. Ahora, nuestros adolescentes, la población adolescente es la más importante, porque generalmente esta es la época donde se inician relaciones sexuales a temprana edad. Entonces, entre el 94 y 97% de nuestros adolescentes puede ya tener algún tipo de virus del papiloma humano, en cualquiera de sus serotipos. Ahora, siguiente, que sepan que esta patología o que este virus va a ser contraído por el cuerpo, pero puede, en la mayor parte de los casos, desecharlo o puede llegar a un estado de curación en un periodo de 2 a 3 años, en un 92% de los casos. Pero ¿qué va a pasar con el otro porcentaje de los virus que no se curan? O sea, 0.7. Va a evolucionar ya una lesión primaria, una lesión secundaria, como voy a hablar más adelante, y puede llegar a cáncer y también puede llegar a la muerte. ¿De acuerdo?
Ahora, este 0.7% que lo vemos nosotros muy chiquito, que puede llegar nada más al 1%, pero depende de los factores de riesgo que ya les había comentado. ¿Se acuerdan? Entonces, puede llegar hasta el 20% si tiene muchos factores de riesgo. Aquí es donde yo quiero rescatar a las pacientes y donde yo quiero rescatar que se puede hacer este tipo de pruebas que más adelante nos va a comentar el doctor en estadios tempranos de la enfermedad para detectar que se tiene el virus y evitar que llegue tan lejos. ¿De acuerdo? Ahora, rutas no sexuales. Se dice que alrededor del 2.3%, lo que le sobra ya, se puede contraer de otro tipo de formas, vertical. Es bien sabido que a través del canal de parto, cuando nacen los niños, tienen contacto con las paredes de la vagina de la mamá. Entonces, si la mamá no se hizo pruebas previas y tiene también el virus del papiloma humano, también lo puede llegar a contraer el chaparrito. ¡Ojo! Es rara, se presenta en menos del 1% de los casos. Siguiente, fomites, no está documentado, pero se cree que también ropa interior contaminada, material médico no esterilizado y juguetes sexuales pueden llevar a cabo la transmisión del virus. Otra cosa que ya nos compete a nosotros, riesgo profesional, es muy raro, pero eso ya me pasaría en el dado caso de que yo no utilice bien mi equipo de protección, mi bata, mis guantes, mis lentes, y no haga buen manejo de este tipo de pacientes. Voy a tener a mi paciente estrella, mi paciente con ya una infección del virus del papiloma humano. Ya les dije cómo inició, pero se puede ir por dos vertientes muy importantes. La manera superior, ya les dije, puede ser una infección transitoria en el 95% de los casos y puede llegar a una curación total. El virus no se vuelve a ver en el cuerpo. Ahora, la otra vertiente, este virus se quedó. ¿Qué es lo que me interesa? Este virus se quedó en un 5-8%. Por cada 100 mujeres, 8 de estas se va a quedar el virus en su cuerpo. Y el virus no se va a quedar inerte, va a empezar a formar la lesión 1, la lesión 2, luego el cáncer y luego puede llegar a la muerte, como les había explicado. Pero, ojo aquí, es un periodo largo, la enfermedad puede durar de 20 a 25 años. ¿Y qué síntomas voy a tener y cómo me voy a dar cuenta? No, en etapas iniciales, en etapa subclínica. Eso quiere decir en etapa asintomática, para que me entiendan. No produce ni dolor, no produce ni comezón, no produce ni sangrado, no produce absolutamente nada. Ustedes no tienen la capacidad, o nosotros no tenemos la capacidad de ver lo que está sucediendo adentro de nosotros. En este caso, si las mujeres van a su revisión con el ginecólogo, esto es lo que podría llegar a ver el ginecólogo y ahí va a empezar a hacerle las pruebas. Puede ser desde una lesión muy sencilla, como las que se vieron en diapositivas pasadas, o hasta un cambio de coloración de manera externa, pero es imperceptible al ojo que no se encuentra entrenado, ¿de acuerdo? Por eso hay que acudir a sus revisiones médicas y hacerse las pruebas correspondientes. Esto es con lo que quiero que se queden en esta exposición. El peligro del virus del papiloma humano es su silencio. Sí, la frase es muy clara, la infección y las lesiones precancerosas no duelen, no pican y no se ven. La mayoría de las mujeres con el virus del papiloma humano no presentan síntomas. Esperar a sentir algo es esperar a que el virus haya tenido tiempo para causar ya un daño irreversible o irreparable. ¿De acuerdo? Entonces, no se sorprendan si en algún momento, si no se llevan a cabo estos procesos, como les había comentado, ya haya lesiones lo suficientemente grandes que necesitan ser atendidas ya de manera especial o infecciones ya completamente complicadas, donde ya tenemos lesiones múltiples, donde ya necesitamos ahora sí una valoración por un colposcopista. Y, ojo, perdón por las imágenes tan gráficas, pero necesito que me entiendan y necesito que darle el peso necesario a esta plática, porque estas lesiones ya son avanzadas. Estos pacientes no tuvieron el cuidado necesario. Ahora, la vacunación contra el virus del papiloma humano. Esto es a manera muy sencilla. La vacuna que se utiliza actualmente en el sector salud y la más popular en el sector privado, nonavalente, se llama nona porque es de 9. Nos va a proteger contra 9 tipos del virus del papiloma humano que les había comentado. Los de alto riesgo y los de bajo riesgo, que son los más comunes. Edades. Antes nada más se vacunaba a las niñas, ahora actualmente se vacuna también a los niños. Niños de 5º grado de primaria que están entre los 9 y los 14 años. Nosotros vamos a las escuelas y capturamos ese grupo poblacional. ¿Por qué voy a vacunar yo a los niños? ¿Por qué a los niños tan chiquitos y por qué no voy a vacunar a los adultos? Porque para que la vacuna funcione, necesita aplicarse antes de haber tenido contacto con el virus. ¿Y cómo se transmite el virus? De manera sexual. Entonces yo voy a ir contra este sector de población que yo estoy casi completamente seguro que no han tenido prácticas sexuales y que no han estado expuestas al virus. ¿De acuerdo?
Ahora, en hombres, la vacuna está muy controvertido por lo mismo que ya expliqué, porque ya iniciaron vida sexual, mujeres igual, entonces es complicado. Sin embargo, una mujer o un hombre que ya haya iniciado prácticas sexuales puede haber estado en contacto con alguno que otro virus, ¿de acuerdo? Pero no pudo haber estado en contacto o es poco probable que haya estado en contacto con todos los virus de la vacuna. Entonces, ¿la vacuna le va a servir? Sí. ¿Le va a servir contra los otros virus con los que no haya tenido contacto? ¿Se la puede poner? Sí, se la puede poner. ¿La va a buscar? ¿La va a conseguir? Sí. De preferencia, sí. Hay varios tipos de vacuna, pero la que quiero que conozcan es la de 9. Y aquí están los serotipos. No planeo que se los aprendan todos o que los conozcan todos. Ahora, estos son los de mayor riesgo y los de bajo y mediano riesgo, los que se presentan más frecuentemente en la población. Por eso la vacuna se diseñó así, para protegerlo contra los más conocidos y los que más vemos en la consulta día a día. Mitos. Esta ya es mi última diapositiva. Si mi resultado es positivo, tengo cáncer. No, no tengo cáncer, ¿de acuerdo? La realidad, un resultado positivo es una alerta para un seguimiento, no un diagnóstico de cáncer y mucho menos una sentencia de muerto. ¿De acuerdo? Mito, si uso condón, estoy 100% protegido. La realidad, el condón reduce mucho el riesgo, no solo del virus del papiloma humano, de todas las infecciones de transmisión sexual. Pero si bien el condón solo produce contra un área, ¿de acuerdo? Toda la demás área genital que no está en contacto, que no tiene una barrera para que no tenga contacto piel con piel, está a disposición a desarrollar alguna infección. Esa imagen me gustó un montón. Yo creo que a ustedes les hicieron prueba para diagnosticar COVID. Inclusive la pedíamos a pesar de lo incómodo que era. Y la prueba se llama PCR, que es reacción en cadena de polimerasa. Es bien importante que sepan que este tipo de pruebas no está solo diseñada para diagnosticar virus de papiloma. También, por ejemplo, en COVID se utiliza. ¿De qué consiste esta prueba? En obtener una muestra biológica, puede ser sangre, saliva, mucosidad, tejido, y esta la lee un robot. Lo que lees o lo que busca es que haya una carga genética por más pequeña que sea y se detecta de esta manera el virus. Lo importante de este tipo de pruebas es que en etapas muy tempranas, inclusive antes de que tengan cualquier tipo de sintomatología, se puede detectar, que es lo ideal, lo que buscamos para dar un tratamiento. ¿Quién la realiza? Aquí les puse principalmente doctoras, enfermeros, pero la realidad es que cualquier persona que esté capacitada para realizar la prueba lo podría hacer. Pero en la mayoría de los casos, si uno de ustedes va a un centro de salud o a un hospital, quien se las va a realizar es o una enfermera o un médico. Esto es bien importante y es donde nos vamos a detener un poquito. ¿A quién se le debe de realizar? Esto no es una obligación, sino es una indicación que dan las instituciones de salud que se recomienda realizar a toda mujer de 30 a 64 años. Hay que tener en cuenta que esto es en instituciones de salud pública. Si conocen una persona que tenga 25 años, tenga 28 años, se la puede realizar, pero en medio privado. En nosotros no, porque estas pruebas son caras. Entonces le cuesta mucho dinero a las instituciones de salud hacerlas. Y cuando se hacen en grupos de edad que salen de estas edades, no nos las hacen. Entonces son pruebas que ya los sometimos a una molestia y que al final no sirve de nada. Para grupos más jóvenes, pues se hace la citología cervical, que muchos o todos conocemos como el Papá Nicolau. ¿Por qué solo ese grupo de edad? Ya lo comentó muy bien el doctor Emiliano. En México, la primera relación sexual en promedio es a los 18 años. La enfermedad puede tardar 5 hasta 25 años en desarrollar algún problema, alguna molestia. Entonces, hacer una prueba en personas muy jóvenes no tendría mucho sentido. Aquí les puse, puede tardar 5 a 25 años. Lo normal, el promedio en lo que puede evolucionar a cáncer es 10 años. En mujeres más jóvenes, como les decía, lo ideal es realizar la citología cervical. Esto es, de preferencia, en mujeres que han iniciado ya su vida sexual. Este dato es importantísimo y el por qué se recomienda en ese grupo de edad. En México, en el 2024, se registraron 4,646 defunciones por cáncer cervicouterino.
de las cuales se encontró que el 93% ocurrió en mujeres mayores de 35 años. Ya leyendo un poquito acerca de la enfermedad, se ha visto que las mujeres mayores de 64 años a las que se les diagnostica virus de papiloma tienen un pronóstico más malo, les va muy, muy, muy mal. Entonces, no les caiga raro que en un futuro se amplíe un poquito este grupo de edad. Entonces, ya lo comentó esto el doctor Emiliano, pues es una infección principal de transmisión sexual. Como les comentó, hay más de 200 tipos de virus de papiloma. Yo creo que todos hemos tenido contacto, hemos visto o hemos tenido mezquinos. ¿Alguien de aquí sabe qué son los mezquinos? ¿O lo han visto en alguna persona que hasta le hacemos así, no le queremos dar la mano? Pues es un ejemplo de lo que es el virus de papiloma. Los mezquinos son provocados o producidos por el virus de papiloma humano, pero no es el virus papiloma humano que nos produce cáncer cervicouterino. Por ejemplo, cuando una mujer va a consulta porque se encontró unas verruguitas, casi es un dato que nos dice que esa mujer ya estuvo expuesta al virus de papiloma, pero el virus de papiloma que produce las verruguitas no es el mismo que produce cáncer cervicouterino. Eso es bien importante que lo sepan. El hecho de tener verruguitas no quiere decir que van a desarrollar cáncer, pero de todos modos a todas esas mujeres que tienen esas verruguitas les hacemos la prueba de virus de papiloma, sobre todo para descartar que no tengan los serotipos que les pueden provocar cáncer cervicouterino. La mayoría de las personas se infectan, inclusive en su primer relación sexual. Aquí es bien importante que sepan que si tuvieron una relación sexual y no conocen el historial sexual, que usualmente uno nos anda preguntando de la pareja, entonces por ese lado es por donde se pueden exponer al virus. En la mayoría de los casos, como lo dijo el doctor Emiliano, afortunadamente uno ni cuenta se da que tuvo el virus. Al menos que se haga algún estudio, puede que salga ahí o puede que no salga, y sin embargo ya tuvimos el contacto con este virus. Esto es bien importante también. Más del 70% de los casos de cáncer de cervicouterino están relacionados o son provocados por el virus del papiloma humano. Por eso es importantísimo hacer esta prueba ya en este grupo de edad. Como les decía, el Papá Nicolau o la citología cervical, quien hace el análisis es un citotecnólogo, una persona que pone una laminilla en un microscopio y ve cambios en las células. Él puede diagnosticar si hay cambios en las células, ahí ayuda para ver si hay infecciones por bacterias, por parásitos, por hongos, por virus. Pero en el caso de la prueba PCR, la prueba se mete a un robot y es el robot el que lee o el que busca esa carga genética para entonces hacer el diagnóstico de virus de papiloma. ¿Qué requisitos les pedimos a todos ahora para el jueves? Son muy sencillos. El primero, que no estar menstruando. ¿Por qué? Inclusive también cuando se hacen su Papá Nicolau les piden de preferencia que vayan después de haber terminado de reglar. La sangre puede contaminar la muestra y de nuevo se les somete a un estudio que al final no lo van a leer, que no se va a llevar a cabo. Ropa cómoda. Aquí lo más importante o lo que les recomendamos mucho, si se puede, que utilicen 2 prendas, una para arriba, una para abajo, o lo que yo les recomiendo más es falda. Es lo más cómodo que puedan hacer. Luego nos toca que van a hacerse el estudio con unos pantalones apretadísimos. Se tienen que retirar toda la ropa de la cintura para abajo. Se les da una bata quirúrgica o una sábana para que se cubran. Entonces es mucho más sencillo, más cómodo que nada más se quiten su ropa interior y tengan su faldita y se la levanten un poquito. Se recomienda no haber usado cremas, óvulos, productos vaginales el día anterior. Por lo mismo puede contaminar la muestra y nada más la sometemos a un estudio pues, que al final no se va a leer. Y también se recomienda no haber tenido relaciones sexuales 24 horas previas a la toma. Los materiales, ¿les puedes pasar el material por favor? Es muy sencillo. Para empezar necesitamos dónde hacerlo, que es en una... Le llaman mesa de exploración, cama de exploración también. Y lo que requerimos es que tenga esto, las famosas pierneras, para hacer el estudio. Seguramente nos vamos a traer batas desechables para dársela a la mujer que se la ponga. Necesitamos espejo vaginal desechable, ahorita van a pasar uno.
El tamaño del espejo que normalmente utilizamos es un tamaño mediano. Eso también es muy importante. ¿Por qué? Hay mujeres que han tenido 3 embarazos y resulta que los 3 fueron por cesárea, por cualquier motivo. En ese tipo de mujeres, el utilizar un espejo vaginal grande les puede provocar mucho dolor, mucha molestia. Entonces eso, lo ideal es que nosotros lo investiguemos desde antes de someterlas al estudio. Si tuvo bebés, si han sido bebés que han nacido por parto vaginal o por cesárea, y de eso depende mucho el tamaño del espejo que vamos a utilizar. Normalmente en las campañas de toma de muestras utilizamos solo espejos vaginales desechables, de un solo uso y tirarse. Puede que ustedes, si van a un centro de salud, vean que se utilizan unos espejos vaginales de metal. Esos se esterilizan, se tienen que esterilizar en un autoclave, por eso es por lo que se utilizan, porque si no se estaría gastando muchísimo dinero si solo se utilizaran espejos vaginales desechables. El equipo para toma de la muestra y obviamente guantes desechables que ustedes tienen que ver que cada toma que van a hacer, por ejemplo en la de ustedes, que el doctor, doctora, la enfermera, enfermero que lo vaya a hacer, se pongan un par de guantes limpios. Hay una cochinada que con los mismos guantes estén haciendo todas las muestras, aunque no hay un contacto entre la persona y ustedes. Lo único que debe de, tener contacto con ustedes es el cepillito. Ahorita no sé si ya lo vieron, pero de todos modos por higiene se tiene que hacer así. Entonces, colocamos el espejo vaginal una vez que la mujer está colocada en posición en las pierneras. Se introduce el espejo vaginal y lo que se localiza es esto, el cuello uterino que nosotros llamamos cervix. Entonces se mete ese cepillito y se da unas pequeñas vueltitas. Lo metemos en un frasquito que tiene una solución. Lo mojamos ahí para que ahí quede todas las células que tomamos de muestra de aquí. Aquí se ve. Tiramos el cepillo, tapamos el frasquito, se le pone un código de barras y con ese es con lo que se envía al robot para que lo lea. Aquí hay otro modelo donde se ve un poquito más sencillo cómo es. Entonces, si sí es molesto el Papá Nicolau porque se utiliza una espátula de madera, que le llamamos espátula de aire, este es un poquito menos molesto porque es nada más el cepillito, 2, 3 vueltecitas y se acabó la toma de la muestra. Entonces lo ideal es tomarlo del cuello. Hubo una campaña y de repente hay campañas para una autotoma donde se le da el equipo a las mujeres para que ellas solitas se hagan la toma. Pero hay mucho error porque de donde específicamente se recomienda que se tome la muestra es del cuellito del cervix. Si dejamos que una mujer por sí sola haga la toma, lo recomendable es como se pone el tampón. Suben las piernitas, agarran el cepillito y toman la muestra. El problema es que no saben si la están tomando exactamente del cuello, si la toman de la vagina. Entonces, por eso siempre es más recomendable que sea alguna persona que sepa hacer la toma. Si es un poquito más incómodo, pues da un poquito más de pena, pero es lo ideal para que no se tengan que repetir el estudio. Y pues las conclusiones, aquí ya también lo platicó un poquito el doctor Emiliano. La mejor forma de evitar la infección es la vacunación. Hubo un tiempo que lamentablemente no había el acceso a la vacuna o no había vacunas. Entonces pues se perdieron un montón de oportunidades para aplicar la vacuna porque aparte, si ustedes han llevado o tienen hijos que estén en los grupos de edades que comentó el doctor Emiliano, si los llevaron y no les aplicaron la vacuna y después salen del grupo de edad en donde se les puede poner, ya no se las ponen. Ya no se las ponen porque son los lineamientos que nos dan a nosotros. Si se les pusiera, nos metemos en problemas nosotros. Eso es muy lamentable, pero eso también tiene que ver con el número de vacunas que hay en el sector salud. Ahora, afortunadamente, se autorizó aplicar a niños o jóvenes hasta los 16 años de edad, pero como dijo el doctor Emiliano, lo ideal es ponerles mucho antes de que empiecen su vida sexual. No es lo mismo Papá Nicolau que prueba de PCR para detectar virus de papiloma. Y también, como decía el doctor Emiliano, es bien importante que se lo queden en su cabeza. Tener virus de papiloma humano no es igual a tener cáncer, porque luego nosotros vamos a hacer la toma de las muestras el jueves, las vamos a mandar a que les hagan el estudio y les vamos a entregar los resultados. Normalmente como lo hacemos es entregarle al licenciado Sergio los resultados y a ellos se los da a ustedes.
El seguimiento, si por ejemplo alguna de ustedes saliera positivo, en el caso de nosotros es enviarlas a una clínica que se llama clínica de colposcopía, donde las tienen ginecólogos en el Hospital de la Mujer, usualmente es donde las enviamos. Pueden enviarse también al Hospital Civil, pero por cercanía es el de la Mujer. Se envían ahí ven si es necesario dar algún tratamiento o solo mantenerse en observación. Y otra cosa bien importante de la prueba es que no es como el Papá Nicolau. Teniendo una prueba negativa, la recomendación es que se haga hasta dentro de 5 años. Se los digo porque luego cada año van y quieren hacerse la prueba, pero si ya no están en el grupo de edad en donde se les va a hacer el Papá Nicolau, si ya tienen de 30 a 64 años, entonces es cada 5 años la prueba. Que sea negativa, siempre y cuando sea negativa. Lo que sí, si quieren, se podrían seguir haciendo es el Papá Nicolau.